gustaría presentar a nuestro anfitrión, Pablo Ledesma. Vamos a hacer el cierre con él, con su exponencia, porque bueno, él me acompaña, pero él también tiene su granito para aportar. Claro, yo orgullosa de que me acompañe, de que comparta todo este servicio, toda esta información que da. Es terapeuta transpersonal, coach de vida y trainer en hipnosis eristoziana. Es creador del universo Phi, un puente de conexión con la integración de diversas disciplinas en pos de que despertemos conciencia, coherencia y libertad. Bienvenido a la exposición y cierre final de estas dos jornadas grandes, gigantes y maravillosas. Gracias por acompañarme y bueno, bienvenido y adelante. Por aquí ya empezaron a saludarte. Bueno, muchísimas gracias, Angie, nuevamente. Creo que ya te agradecí un montón de veces y voy a seguir. Se siente medio extraño esto, ¿no? De brindar ahora, digamos, una charla, pero bueno, lo veo como un compartir. La verdad que quiero empezar a agradecer también por todo lo que ya han compartido, ¿sí? Tanto en el chat, las ponencias, la verdad que fue maravilloso. Y de mi parte, bueno, también compartir, como dijiste, ¿sí, Angie? Un granito más y sumar a una expansión, a un despertar, una amplificación. ¿Sí? Lo del granito es dicho de manera muy, muy humilde. Se trata de aportar, sobre todo más en estos tiempos, así que creo que la realidad misma lo está mostrando. Así que lo que quiero brindar es un aporte, ¿sí? Un humilde aporte también desde la experiencia y que tiene que ver con que mi bienestar, tu bienestar, nuestro bienestar, tu salud, mi salud, nuestra salud, riqueza, etcétera, etcétera, nace en nuestra percepción. Mucho de lo que han mencionado, compartido, tiene también de ficha, ¿sí? De este gran rompecabezas que en algún punto somos, y muchas veces nos lleva a rompernos la cabeza o a sanar nuestra cabeza cuando ahondamos en ese laberinto. Y es entender lo siguiente: ¿de qué se trata esto de que nuestro bienestar, salud, como dije, nace en nuestra percepción? Primeramente, para compartir esto, voy a invitar a que hagamos un viaje, ¿sí? Un viaje en donde nuevamente, con todo el entusiasmo de descubrir, vayamos a nuestra infancia, ¿sí? Tenemos que hacer un viaje para darnos cuenta por qué esto de que nuestro bienestar, nuestra salud también, que si bien parece algo muy, muy material, pero ¿por qué? ¿Por qué inicia nuestra percepción? ¿Por qué inicia todo eso en lo interno? Y para hacer esto, como menciono, hay que hacer un viaje, ¿sí? A nuestra infancia, a nuestros primeros 8 años, porque digo, 8 años pueden ser 6, algunos que dicen 6, 7, yo adhiero 8 años, 9 años quizás, pero es básicamente darnos cuenta que si queremos transformar, y parece una paradoja, y lo sé, si queremos transformar el futuro, la paradoja es que tenemos que ir hacia el pasado, ¿sí? Hacer un viaje en nuestro pasado y darnos cuenta que cuando ingresamos en este plano real, por así decirlo, todo eso que nos rodea, todo eso ante lo cual, digamos, es como una sobreestimulación, ¿sí? Valga la redundancia de estímulos, son conceptos, son descripciones, ¿sí? Entendamos eso, son conceptos y son descripciones. Y esas descripciones son las que empiezan, ¿sí? A dar forma a lo que luego vamos a llamar erróneamente, ahora después vamos a ver por qué, realidad. Los chamanes, ¿sí? Si uno toma contacto con chamanes de diversas culturas chamánicas, nos dicen que eso que tanto nosotros creemos que es así, liso, fijo, que no cambie, que muchas veces lo queremos cambiar así, empujones, si el ego quiere cambiar a empujones y solamente afuera, los chamanes nos dicen, ¿sí? Que es una descripción. Eso que está afuera es una descripción, son conceptos. De acuerdo a cómo describo, de acuerdo a cómo conceptualizo, voy a encontrarme con eso que llamamos muchas veces realidad. Hoy, por ejemplo, nadie puede negar que a nivel social se están viviendo varios escenarios, algunos los podemos decir que, bueno, que son caóticos, desordenados, pero todo depende desde el lugar
en donde miramos esa situación. No puede ser una situación caótica, que lo es, ¿sí? De mucha movilización, que lo es, pero el tema es qué nos aporta eso, cómo nos vinculamos con eso. Y acá hay una palabra que después va a empezar a tener más protagonismo. ¿Cómo nos vinculamos con eso que muchas veces creemos que es algo separado de nosotros, que es un afuera, ¿sí? Y darnos cuenta que en realidad también forma parte de nosotros. ¿Por qué? Porque ese afuera en realidad es de acuerdo a cómo lo conceptualizo, de acuerdo a cómo lo percibo. ¿Qué es la percepción? La percepción, si lo menciono así como muy teórico, es un mecanismo descriptivo, ¿sí? Y si lo menciono como un ejemplo, donde sea como más gráfico, donde lo podamos ver como si fuese en una película, es los lentes que usamos, ¿sí? Pueden ser lentes negros, lentes fluorescentes, lentes de colores, de diversos colores, o lentes opacos, ¿sí? Por ejemplo, si vemos todo negro, ¿sí? No vamos a poder ver oportunidades en nuestra vida, porque vamos a estar condicionados por ese color. Incluso experiencias, o mejor dicho, oportunidades que se nos presenten, las vamos a tener con esos lentes, ¿sí? Las vamos a tener, vamos a encontrarle, por así decirlo, el clavo doblado, el detalle que en algún punto, no, pero en vez de ver el paisaje, miramos ese detallito que ya nos enredamos o nos enredamos. Entonces, esos lentes a través de los cuales usamos, que a su vez nos heredaron, nos vienen legados, digamos, son los que hacen que percibamos lo real de diferentes maneras. Y de acuerdo a esos lentes, es así si nos vamos a generar, por ejemplo, un infierno en la tierra, o un paraíso, por así decirlo, en la tierra. Démonos cuenta, y nuevamente hay que escucharlo e incorporarlo, que en realidad lo real es eso que está ahí afuera, fijo, estático, pero la realidad es lo que yo hago con lo que percibo. Lo real está, si nadie lo puede negar, pero la realidad, o sea, la realidad de cada uno de nosotros, es lo que hacemos con lo que percibimos, ¿sí? Por ejemplo, uno puede percibir, y lo han mencionado en hermosos ejemplos, uno puede percibir que si tiene, digamos, una familia tal cosa, si tiene hijos tal cosa, que el dinero tal cosa. Démonos cuenta de lo siguiente, son solamente descripciones. Solamente descripciones. Que gracias a hacer un viaje interior, que cada uno de los que estuvimos compartiendo y estamos también, y que están en el chat, hemos realizado y seguimos realizando, es ese viaje interior el que nos permite generarnos realmente bienestar. ¿Por qué? Porque en realidad el bienestar, ¿sí? O la riqueza, o la salud, por así decirlo, nacen en nuestro interior. Eso es algo que es importante que recordemos, que muchas veces el que por todas las vías, digamos, no quiere ingresar a ese interior, a ese océano, es el ego, ¿sí? Es el ego o automatismos, aquí cada uno, digamos, le podrá poner, por así decirlo, el concepto que más le guste. Y muchas veces ese viaje interior no lo hacemos por miedo, ¿sí? Como mencionaron varios, porque hay que romper ciertas capas, pero son capas que son necesarias hacer. Es necesario, digamos, no solamente romper, sino en realidad inspeccionar, zambullirnos en ese océano de lo inconsciente, por todo lo que hay ahí, que ya lo han mencionado, ¿sí? Hay arquetipos, hay duendes, hay demonios, hay ángeles, ¿sí? Hay de todo, un océano, digamos. Lo inconsciente es eso, un océano. Pero descubrir que también gracias a ese inconsciente, ¿sí? Por así decirlo, ese océano, allí también, y ahí es donde está la clave, que podamos modificar nuestra percepción. Porque nuestra percepción, que es un discurso,
es un mecanismo de cómo describimos nuestra realidad, en realidad viene por mapas inconscientes, paradigmas, ¿sí? Paradigmas de ancestros, paradigmas de herencias sociales. ¿Qué es la percepción? La percepción es descripción y un paradigma. De acuerdo a qué paradigma, de acuerdo a qué manual, el paradigma es como un libro, ¿sí? Es como el libro de, vamos a decirlo así, mi mundo, que es una paradoja, porque en realidad no es mi mundo, sino que me lo han heredado. Después yo, a través de un viaje, me lo tengo que apropiar. ¿Sí? Porque si no sucede lo que han mencionado, por ejemplo, Ledenfi, Mariluz, muchísimos. Nos encontramos con problemas, tropezamos contra esos problemas y muchas veces nos creemos que somos por ahí dioses. ¿Sí? Sin embargo, en realidad somos o estamos llamados a ser soles, que depende de cada uno, ¿sí? De acuerdo a cada proceso, a cada viaje. Soportamos el ser soles, pero no el sol, soles que suman. Estamos en un momento en donde transformarnos en soles que sumamos, ¿sí? Sumamos brillo, sumamos nuevas percepciones, nuevas ideas. Y al hacer eso también sumamos nuevos conceptos, nuevos paradigmas. Pues estamos viendo que entonces la percepción es un paradigma, la percepción es una descripción. Y esto es algo clave, porque también es clave entender que no es tanto, digamos, lo que ingresa, ¿sí? Como enseñaba Cristo el Mago, no es lo que entra por la boca lo que enferma al hombre, sino lo que sale de su boca. Y ahí es donde está también la percepción. No es lo que capten nuestros sentidos, sino lo que hacemos con eso que captamos. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Por qué lo gestionamos? Muchas veces, a través de la física cuántica, se menciona esto del observador. ¿Sí? El observador genera el fenómeno. O sea, yo me encuentro en mi realidad con tal experiencia y hay un observador en mí que genera ese fenómeno. Pero la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué genero ese fenómeno y para qué? Y ahí, si hacemos eso, lo que nos va a permitir es hacer eso que muchas veces el ego no quiere hacer, que es un viaje interior. Un viaje interior de conexión con nuestras sombras, ingresar a esos océanos inconscientes. Y ahí descubrir que muchas veces eso que percibimos afuera está condicionado por esos mapas. Acá, compartiendo esto con todos ustedes, se me viene la rama del chamanismo Juna, que me parece maravillosa la metáfora, y es lo siguiente, y es que para conectar con lo divino, ¿sí? Primero hay que pisar bien, bien hacia abajo, conocer las raíces del árbol. El chamanismo Juna lo grafica de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos una mente consciente, ¿sí? Una mente consciente, y también podemos decirle ego, pues esa parte preconsciente que se cree, digamos, dueña de la realidad, de su percepción. Sin embargo, debajo hay una mente inconsciente que el chamanismo Juna le dice yo inferior, ¿sí? O yo bajo, pero no inferior por una escala de jerarquía, sino porque está abajo. Y después hay un yo superior, una conexión con lo divino, que sería como nuestra parte divina, ¿sí? La parte divina en cada uno. Pero nos advierten de algo que al menos a mí me parece maravilloso porque es una paradoja, ¿sí? Pero como enseña Hermes, toda paradoja tiene resolución en la experiencia, o sea, en la práctica. ¿Cuál es esa conexión? O mejor dicho, ¿quién hace esa conexión con lo divino, con esos dones creativos, con esos milagros, por así decirlo? El yo inferior. O sea, la mente consciente se comunica con el yo inferior, o sea, con lo inconsciente, y una vez que se ponen de acuerdo, recién ahí pueden conectar con lo divino. O sea, nos está mostrando una clave maravillosa para cambiar nuestra percepción. No nos quedemos solamente, bueno, me conecto con lo divino. Cambiar nuestra percepción. Y es esto de empezar a vincularnos, y ahora vamos a ver por qué esto, de vincularnos, con esas partes que no nos gustan.
Siempre es como que, digamos, el ego sobre todo quiere pasar siempre a lo más bonito, digamos, ¿no? Lo más lindo, lo más hermoso, siempre todo bello, y está genial, pero hay un problema, cuando solamente nos creemos que la realidad es eso. Hay otras fuerzas que están ahí que dicen, ¡hey! Somos invitados también en esta fiesta y tenemos que estar en este baile, porque esa es la clave. Para cambiar nuestra percepción hay que equilibrar, conciliar esas partes que no nos gustan de nosotros. Porque recién ahí voy a poder descubrir, ¿sí? Primero que mi percepción estaba condicionada, fue una herencia, programaciones familiares, de mis padres, etc. Pero también voy a descubrir, y esto también es clave, que esa percepción es digitada, ¿sí? Por esas también, recordando lo que compartió Aurelio, por esas heridas del alma, o por ese triángulo dramático que es la víctima, el verdugo y el salvador. O, dicho de otra manera, ese niño herido. Ese niño herido muchas veces condiciona esa percepción, maneja esa percepción, porque, digamos, no somos conscientes de eso. Por eso uno de los puntos fundamentales es, como enseña el paradigma de las leyes de la creación, la escucha amplificada, quién habla a través mío, ¿sí? Y empezar a descubrir que muchas veces nos vinculamos con nuestra realidad desde ese lugar, ¿sí? Desde ese lugar de víctima o de ese lugar de... ¿Qué sería, por ejemplo, víctima, ¿no? Es el típico ejemplo o el típico arquetipo de no puedo algo, por así decirlo, no puedo nada, iba a decir, pero no puedo algo, yo no puedo, todo me sale mal. Salvador, ¿quién es? El que le encanta ayudar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una excusa hermosa para jamás ayudarse a sí mismo. ¿Sí? Y el verdugo, bueno, es aquel que, lo han mencionado también en las ponencias, el que se cree por encima, ¿sí?, de los demás. ¿Sí? Muchas veces, como mencionaba Lenfi, en este camino uno enseguida se cree que es un mago, que se cree que es un alquimista. Sin embargo, cuando uno empieza, digamos, a ver en la realidad, bueno, se da cuenta que en realidad no pulió, digamos, ciertos vínculos, ¿sí? Se vincula de un lugar desde arriba para qué, porque, digamos, no, tiene, digamos, esa incapacidad de vincularse con los demás, ¿sí? Esos son arquetipos. Y muchas veces eso es lo que impide ese mapa, esas 5 heridas del alma, ese triángulo dramático, esos programas familiares, esas vibraciones que no reconocemos, esos estados emocionales que no tomamos conciencia, son hechos desde la percepción de un niño herido o una niña. Si acá te lo estoy diciendo como un arquetipo. Y si cuando escuchás esta ponencia, hay algo en vos que te moviliza, hay algo en vos que te molesta, hay algo en vos que te genera alegría, o hay algo en vos que te genera algo, es bienvenido. Porque significa que algo llegó. ¿Qué llegó? Que muchas veces no nos vinculamos con nuestro bienestar, no creamos nuestro bienestar, porque estamos percibiendo nuestra realidad como niños heridos. Esa percepción de niños heridos, obviamente sin ánimo de juicio, por favor, lo aclaro por las dudas, es lo que impide que nos vinculemos con los demás. Que nos vinculemos amablemente con los demás, que nos vinculemos con el prójimo más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras programaciones. Entonces, cuando te hablé de percepción, que es una descripción, te hablé de percepción, que es un paradigma, y ahora le sumo a la percepción, que es una vinculación. De acuerdo a nuestra percepción, de acuerdo a cómo nos vinculamos con nosotros mismos, si nos vinculamos desde el dolor, desde el creernos Superman, el creernos el mago completo, o desde reconocernos no perfectos. Venimos a este plano a desarrollar nuestros dones creativos, que muchas veces el ego no los quiere desarrollar porque no quiere hacer ese viaje al pasado. ¿Cómo fortalecemos nuestra percepción? Pues
viaje interior. ¿Cómo fortalecemos nuestra percepción? Pues, como enseñan en el chamanismo Juna, por mencionarte una rama, hacia abajo, digamos, bien a lo profundo. ¿Cómo fortalecemos nuestra percepción? Observándonos, saliendo de esos dominios del ego, esos automatismos, esa víctima, ese verdugo, ese salvador, que lo aclaro, no son un problema, ¿no? Porque quizás conociendo ciertos mecanismos, porque los reconozco también en mí, y sé que muchos de los que me acompañan también, uno dice, no, entonces la víctima, el verdugo, el salvador, o esas 5 heridas son un problema. No, son una energía nutricia. Porque cuando eso lo transformamos, desarrollamos nuestros dones creativos. ¿Sí? Como enseña en el chamanismo, cuando ingresamos a lo profundo, a nuestras tierras profundas, a nuestras sombras, conectamos con el cielo, conectamos con nuestra mejor versión. Mejor versión que es posible cuando limpiamos nuestra percepción. ¿Quién percibe mi realidad? Lo hago desde un niño herido, combativo, con miedos, ¿sí? Tapándome como el avestruz, o reconozco todos esos mecanismos, salgo de esos mecanismos y empiezo un proceso de autodescubrimiento y desarrollo interior. Aprendo también que si hago eso, puedo conectar con un paradigma, por ejemplo, de las leyes universales, que lo que es un software de limpieza. Hemos venido a limpiarnos, hemos venido a sanarnos. Hay una frase en la Biblia, dicha por Pablo, que es, seremos transformados por la renovación de nuestra mente. O sea, ahí es donde está la clave. Nuestro bienestar nace en nuestra percepción, nuestra riqueza mental, que luego será riqueza material, nace en nuestra percepción. ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta si estamos, por así decirlo, saliendo de esa percepción de niño herido e ingresando en una percepción de adulto, pero porque permitió que ese niño crezca, no solamente lo sanó, sino que lo transforma en adulto? Es cuando empezamos a salir del me hacen. O el me están haciendo, me van a hacer, me van a lastimar, y empezamos a darnos cuenta a través de un proceso de autodescubrimiento que en realidad el me hacen o el me hicieron se transforma en un lo percibí. Lo percibí así. Tal situación la percibí así. Desde el momento en que nos hacemos cargo, desde el momento que nos hacemos responsables y decimos, ese dolor que por ejemplo me hicieron cuando tenía 5 años, 6 años, ¿sí? Que yo como siempre digo, como siempre comparto también, no solamente en las sesiones que brindo, sino en los cursos, en las actividades. A mí me han hecho bullying, y yo también hice bullying, pero me di cuenta que era porque lo percibí de esa manera. Hoy eso es un aprendizaje, por mencionarte algunos, ¿sí? Por mencionarte algunos. Cuando uno empieza a cambiar el me hacen por el lo percibí así, me hago cargo. Ahí empiezo a desarrollar mis dones creativos. ¿Cuáles son esos dones creativos? Primero, sanar a ese niño herido, y lo principal, cuando sanamos ese niño herido, nos vinculamos con nosotros mismos de otra manera y hacemos crecer a ese niño. Por eso te mencioné que es como un software de limpieza. Cuando empezamos a limpiar nuestro interior de creencias, de valores heredados, tomamos distancia de ese triángulo dramático, de ese ego, vamos a permitir que esa parte en nosotros, infantil, que percibe el mundo como algo separado, en realidad, ese mundo que parece separado, también nos muestra algo a nosotros. O sea, estamos conectados. Cuanto más fortalecemos nuestra percepción, porque nos damos cuenta que así como nos vinculamos con nosotros mismos, nos vinculamos también con los demás, y nos vinculamos con nuestro mundo. O sea, el mundo no es un problema, sino que también es un reflejo de cada uno de nosotros. Ahí es cuando empezamos a generar, por ejemplo, bienestar, salud, o aquí,
la característica que tú quieras ingresar. ¿Por qué? Porque no se trata del afuera, sino que se trata de cada uno de nosotros. Pero hacer también esa conexión interna que también es conexión externa. Pues muchas veces después también el ego hace ese juego de, bueno, me conecto a mí mismo, me conecto, y en realidad se transforma en una burbuja. No. Estamos llamados a vincularnos de otra manera. ¿Cómo aprender a vincularnos de otra manera? Pues, como lo he mencionado, haciendo ese viaje interior, sanando nuestras heridas. ¿Sí? Sanando nuestras heridas, ingresando a esos sótanos, iluminando nuestras sombras. Eso es lo que hace posible que desarrollemos nuestros dones creativos. Dones como, por ejemplo, y que estamos llamados a eso, a vincularnos de otra manera. Vincularnos de una manera completamente diferente. Salir desde el me hacen o me hicieron a me hago cargo de lo que percibo, entonces lo trabajo en mí. Y paradójicamente, la realidad, por así decirlo, empieza a modificarse. Recordá que tu bienestar, tu salud, nace en tu percepción. Tu percepción que es posible que fortalezcas, tu percepción que es posible que limpies cuando empezás a vincularte y nos vinculamos cada uno de nosotros de una manera completamente diferente. Reconociéndonos, haciéndonos cargo y por sobre todo darnos cuenta que quizás puede ser también una herida narcisista, y si es así, bienvenido sea, porque lo que tiene que ver con el narcisismo es ego. Lo que percibimos actualmente en realidad está condicionado por nuestro pasado. Y que desde el momento en que tomamos conciencia de eso, desde el momento en que hacemos ese viaje hacia el pasado, paradójicamente ahí comenzaremos a transformar. No solamente, por así decirlo, nuestro presente, sino también nuestro futuro. Así que de mi parte, esta ponencia, esta charla, lo que es un cierre abriente porque conecta nuevamente con la primera ponencia del día de ayer. Y lo que propone es justamente una circularidad en espiral, ¿sí? Para que sigamos expandiéndonos cada vez más y como ha mencionado Angie, como lo menciono, es un humilde aporte, un granito de arena para que cada uno de nosotros nos brindemos despertar como soles y brillemos juntos. Para quien lo desee, obviamente no es obligatorio, pero que seamos soles iluminando a esta humanidad que en algún punto está pidiendo que de alguna manera nos vinculemos con el afuera de otra forma, porque si no creo que ya con ver las noticias nos vamos a dar cuenta hacia dónde vamos. Así que bueno, este es mi humilde aporte y mi compartir con todos ustedes. Así que Angie, Muchas gracias, Pablo, gracias. de verdad, por este súper cierre, porque realmente puedo decir que como que conectaste todas las charlas. Es increíble toda la conexión que hubo durante todas estas 2 jornadas y tocaste temas que, bueno, otros participantes lo habían tocado de otra manera y esto es realmente maravilloso de que podemos acceder a la misma información de diferentes perspectivas. También el reconocer el papel que estamos jugando, el arquetipo que estamos jugando en ese momento es bastante poderoso y a la vez es un camino que recorrer para poderlo reconocer, porque el mismo, por ejemplo, el mismo victimista no te deja ver, no te deja, te pone completamente ciego y es también cuando salimos de estos arquetipos o cuando logramos transformarlo o que trabajen a nuestro favor, que se junten con nosotros cuando los necesitemos, porque muchas veces pues estos arquetipos ayudan a salir de alguna situación o de un tránsito que necesita momentáneo. Entonces esto es bastante poderoso de que lo sepamos, de que temas como estos se integren en nosotros, que no es la espiritualidad no es solo meditación, yoga, ¿no? Es una cosa, es algo profundo, es maravilloso, gigante, expansivo y bueno, yo agradecida mil gracias porque me hayas acompañado estas 2 jornadas, estas experiencias, esta aventura que vivimos juntos. Y bueno, gracias a todos los que nos vieron, gracias a los que nos estuvieron viendo durante estas 9 horas, que realmente es potente lo que pudieron percibir, lo que pudieron
tener. Entonces, bueno, yo por mi parte agradecida.